Capítulo 6. Construyendo pirámides. Sea que la revolución agrícola nos haya llevado al progreso y prosperidad, o a la perdición por la codicia y alienación, ya no había posibilidad de dar marcha atrás. La población, que había aumentado drásticamente por la agricultura, ya no podía sustentarse si se retornaba a la caza y recolección. Si en el 10.000 a.C. había entre 5 y 8 millones de cazadores-recolectores nómadas, en el primero a.C. había solo entre 1 y 2 millones de ellos, principalmente en Australia, América y África. Su número quedaba pequeño frente a los 250 millones de agricultores en el mundo. Antes, con los cazadores-recolectores, el territorio que uno consideraba su hogar consistía, como hemos visto, de decenas o cientos de kilómetros cuadrados, que estaban constituidos por colinas, ríos, bosques y el cielo abierto. Pero cuando nos establecimos en aldeas permanentes, el territorio se redujo de manera espectacular. El campesino pasaba la mayor parte de sus días laborando en un pequeño campo, y su vida doméstica se centraba en una estructura confinada de madera, piedra o barro, que medía no más de unas decenas de metros cuadrados. La casa. El campesino medio desarrolló un apego muy fuerte a esta estructura, generando en lo venidero un impacto en lo psicológico y arquitectónico. Este apego y la separación de los vecinos nos volvió más egocéntricos. Por otro lado, el territorio, además de ser más pequeño, también era más artificial. Antes, los cazadores-recolectores, aparte de usar fuego para hacer algunos cambios deliberados a su entorno, todo lo demás quedaba igual. En cambio, los agricultores vivían en islas humanas artificiales, donde habían talado bosques, excavado canales, desbrozado campos, construido casas, cavado surcos y plantado árboles frutales en metódicas hileras. Para proteger este hábitat creado para nosotros y las especies que domesticamos, muchas veces se cercaba con paredes o setos, evitando así los animales salvajes, insectos y mala hierba. Si estos se infiltraban, eran expulsados. Si persistían, se buscaba la manera de exterminarlos. Desde los comienzos de la agricultura, la humanidad ha estado librando una implacable guerra contra hormigas, cucarachas, arañas y otros insectos que se infiltraban en los domicilios humanos. Durante la mayor parte de la historia, estos enclaves de factura humana fueron muy pequeños y estuvieron rodeados de extensiones de naturaleza indómita. La superficie de la Tierra mide unos 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 155 millones son de tierra. Hacia el 1400 después de Cristo, la inmensa mayoría de los agricultores, junto con sus plantas y animales, se arrimaban en un área de solo 11 millones de kilómetros cuadrados, el 2% de la superficie del planeta. Todo el resto o era muy frío, muy cálido, muy seco, muy húmedo o no servía para el cultivo. Este minúsculo 2% de la superficie de la Tierra constituía el escenario en el que se daba la historia. Era difícil
para las personas dejar sus islas artificiales. Podían perderlo todo, su casa, campos, graneros y todos los objetos que habían acumulado, que no eran fácilmente transportables. Aunque los agricultores podían ser considerados pobres, la familia promedio poseía más artefactos que toda una tribu de cazadores-recolectores. La llegada del futuro. Los cazadores-recolectores no solían invertir mucho tiempo pensando en la próxima semana o en el mes siguiente. El futuro, a largo plazo, no era una de sus preocupaciones principales. En cambio, los agricultores recorrían en su imaginación años y décadas hacia el futuro. Como los cazadores-recolectores tenían una economía de subsistencia, cazando y recolectando, no planificaban mucho a largo plazo. Quizás sí, cuando quisieran formar alguna alianza con otra tribu, o cuando quisieran que algún arte durara. Pero fuera de eso, no tenía sentido preocuparse por cosas sobre las que no podían influir, que eran la mayoría. Vivían de lo que la naturaleza les ofreciese. Ellos vivían en el ahora. Caso contrario de los agricultores, que siempre tenían en mente el futuro. Había muchos factores que les preocupaban. Uno eran los ciclos estacionales de producción, con varios meses de cultivo y un periodo corto de cosecha, que si bien alcanzaba para comer un tiempo, igual los agricultores tenían que preocuparse por las cosechas del año siguiente y posterior. Otro factor era las incertidumbres del entorno, tal como las sequías, inundaciones y la peste. Como no sabían en qué momento podía golpear un desastre, tenían que producir más de lo que producían para sus reservas. Los años malos llegarían tarde o temprano. Un campesino que viviera creyendo que no vendría un año malo, no viviría mucho. En consecuencia, desde la aparición de la agricultura, las preocupaciones por el futuro se convirtieron en actores principales en el teatro de la mente humana. Estaban aquellos que dependían de las lluvias para sus campos, oteando siempre el horizonte, preguntándose, ¿era aquello una nube? ¿Lloverá a tiempo? ¿Lloverá suficiente o demasiado? También estaban aquellos que dependían de los ríos en los valles, siempre preocupándose de que el nivel del agua subiera lo suficiente para regar sus extensos campos, pero no demasiado, porque terminaría destruyendo todo. El campesino se preocupaba no solo porque podía, sino porque podía hacer algo al respecto. Podía desbrozar otro campo, excavar otra sequía de irrigación, sembrar más plantas, etc. No había descanso. El campesino trabajaba tan duro como una hormiga en verano. Todos estos esfuerzos tuvieron consecuencias trascendentales. Fueron el fundamento de sistemas políticos y sociales a gran escala. Lamentablemente, la seguridad económica que los campesinos buscaban nunca llegó. Por todas partes surgían gobernantes y élites que vivían a costa de los excedentes de alimentos de los campesinos, dejándolos muchas veces solo con una mera subsistencia. Estos excedentes alimentarios confiscados impulsaron la política, las guerras y la filosofía, y también la construcción de palacios, fuertes, monumentos y templos. Hasta la época moderna tardía, más del 90% de los humanos eran campesinos. Los excedentes que producían alimentaban a la reducida
minoría de elites, reyes, funcionarios gubernamentales, sacerdotes, artistas y pensadores, que llenan los libros de historia. La historia es algo que ha hecho muy poca gente, mientras que todos los demás araban los campos. Un orden imaginado. Los excedentes de alimentos, en conjunto con el transporte mejorado, permitió que la gente se siguiera hacinando en aldeas, pueblos y ciudades. Sin embargo, aunque todos tuvieran los estómagos llenos, esto no garantizaba el orden. Tenía que haber también formas de cómo dividir la tierra y el agua, de cómo zanjar disputas y conflictos, y de cómo actuar en época de sequía o de guerra. Si no se llegaba a ningún acuerdo, los conflictos se extendían, aunque los almacenes estuvieran repletos. No fue la carestía la que causó la mayor parte de las guerras y revoluciones de la historia. La Revolución Francesa fue encabezada por abogados ricos, no por campesinos hambrientos. La República Romana, que alcanzó su máximo apogeo, se desplomó en una serie de mortíferas guerras civiles. Yugoslavia, que tenía en 1991 recursos suficientes para alimentar a todos sus habitantes, se desintegró en un baño de sangre terrible. El problema raíz de los desastres mencionados es que nunca hemos tenido un instinto de cooperación en masa. En vez de eso, lo que mantenía cooperando a tanta gente eran los mitos compartidos. Con los cazadores-recolectores se usaban quizá los relatos sobre espíritus ancestrales y tótems tribales, que eran lo suficientemente fuertes como para intercambiar conchas marinas, celebrar un festival o unir fuerzas para exterminar a una banda de neandertales cercana. No obstante, con la llegada de la agricultura, que causó el aumento de la población en ciudades e imperios, se tuvo que inventar relatos más poderosos, como grandes dioses universales, patrias y sociedades anónimas. Hacia el 8500 a.C., Jericó era uno de los grandes poblados del mundo, con cientos de individuos. Hacia el 7000 a.C., Anatolia tenía entre 5000 y 10.000 habitantes. Durante el quinto y cuarto milenio surgieron ciudades con decenas de miles de habitantes en el creciente fértil. En el 3100 surgió el primer reino egipcio en el Valle del Nilo, que contaba con miles de kilómetros cuadrados y cientos de miles de personas. Hacia el 2250 a.C., Sargón el Grande forjó el primer imperio, el acadio. Se jactaba de tener 1.000.000 de súbditos y un ejército permanente de 5.400 soldados. Entre el 1000 a.C. y el 500 a.C. aparecieron los primeros megaimperios. En Oriente Próximo, el asirio, el babilonio y el persa, cada uno con millones de súbditos y decenas de miles de soldados. En el 221 a.C., la dinastía Qin unió China, y poco después Roma unió la cuenca del Mediterráneo. Los asiáticos tenían hasta 40 millones de súbditos, cientos de miles de soldados y más de 100.000 funcionarios, burocracia. Los romanos, en su cenit, tuvieron hasta 100 millones de súbditos y entre 250.000 y 500.000 soldados. Sin duda, son impresionantes estos números,
Sin embargo, no hemos de hacernos falsas ilusiones acerca de todas estas redes de cooperación en masa. Cooperación suena muy altruista. En realidad, estas redes de cooperación no siempre son voluntarias y rara vez son igualitarias. La mayoría de ellas se han organizado para la opresión y la explotación. Los campesinos pagaban las redes de cooperación con sus preciosos excedentes de alimentos. Los famosos anfiteatros romanos solían ser construidos por esclavos, para que luego los ricos los contemplaran combatir con gladiadores. Incluso las prisiones y los campos de concentración son redes de cooperación. Aún así, todas estas redes ponían y ponen cierto orden, y esto era, como ya sabemos, gracias a las realidades imaginadas o órdenes imaginados que estaban basados en mitos compartidos. Examinemos ahora dos de los mitos mejor conocidos de la historia: el Código de Hammurabi de 1776 a.C. aproximadamente, y la Declaración de Independencia de Estados Unidos del 1776 después de Cristo. En el 1776 a.C., el Imperio Babilónico era probablemente el mayor del mundo, con más de 1 millón de súbditos. Su rey más famoso fue Hammurabi, sobre todo gracias a su código, que se trata de una colección de leyes y decisiones judiciales, cuyo objetivo era presentar a Hammurabi como un rey justo y servir de base para un sistema legal más uniforme para todo el imperio babilónico, y enseñar a las futuras generaciones qué es la justicia y cómo actúa un rey justo. Este código fue usado durante varias generaciones, aún después de la muerte de Hammurabi y del fin del imperio. Por lo tanto, el Código de Hammurabi es una buena fuente para comprender el ideal de orden social de los antiguos mesopotámicos. El texto inicia diciendo que los dioses Anu, Enlil y Marduk designaron a Hammurabi para que la justicia prevaleciera en la tierra, para abolir a los inicuos y a los malos, y para impedir que los fuertes oprimieran a los débiles. Luego se cita 300 sentencias con la fórmula: si ocurre tal cosa, este es el castigo. Por ejemplo, la sentencia 196, 198, 199, 209 y 210 dicen lo siguiente. 196. Si un hombre superior deja tuerto a otro hombre superior, lo dejarán tuerto. 198. Si deja tuerto a un plebeyo o le rompe un hueso, pagará 60 siclos de plata. 199. Si deja tuerto o rompe un hueso al esclavo de un hombre superior, pagará la mitad del valor del esclavo. 209. Si un hombre superior golpea a una mujer de clase superior y así provoca un aborto, pagará 10 siclos de plata. 210. Si esa mujer muere, que maten a la hija del hombre. Después de las sentencias, Hammurabi declara que estas son las justas decisiones que Hammurabi, el hábil rey, ha establecido, siguiendo la ruta de la verdad y el camino correcto de la vida. No he sido descuidado ni negligente hacia la humanidad, cuyo cuidado me encomendó el dios Enlil y cuyo pastoreo me encargó
el dios Marduk. El Código de Hammurabi afirma que el orden social babilonio se basa en principios universales y eternos de justicia dictados por los dioses. El principio de jerarquía es de importancia capital. Según el código, las personas se dividen en dos géneros y tres clases: personas superiores, plebeyos y esclavos. Los miembros de cada género tienen valores diferentes. La vida de una plebeya vale 30 ciclos de plata, mientras el ojo de un plebeyo vale 60. Los niños son propiedades de sus padres, y la hija de un homicida paga con su vida la de su padre. Este código se basaba en la premisa de que si todos los súbditos del rey aceptaban su posición en la jerarquía y actuaban en consecuencia, el millón de habitantes del imperio podrían cooperar de manera efectiva para producir alimentos, distribuirlos, protegerse de enemigos y expandir el territorio. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias británicas en Norteamérica, al no soportar el trato injusto del rey de Inglaterra, declararon su independencia. Para ello, se basaron en principios universales y eternos de justicia, que, como los de Hammurabi, estaban inspirados en un poder divino, solo que con principios algo distintos a los que dictaban los dioses de Babilonia. La Declaración de Independencia de Estados Unidos afirma lo siguiente: sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Al igual que el Código de Hammurabi, el documento fundacional estadounidense promete que si los americanos actúan según sus sagrados principios, millones de ellos podrán cooperar de manera efectiva y vivir seguros y en paz en una sociedad justa y próspera. Más de 200 años después, todavía este mito sigue vigente. Ambos textos nos plantean un dilema. Aunque los dos afirman que se basan en principios universales y eternos de justicia, no son los mismos principios, ya que, según los americanos, todas las personas son iguales, mientras que para los babilonios eran claramente desiguales. Cada uno diría que tiene la razón y que el otro esté equivocado en lo que afirma. En realidad, ambos están equivocados. El único lugar donde existen los principios de igualdad y jerarquía es en la imaginación de los sapiens y en los mitos que inventan. Estos principios no tienen validez objetiva. Para nosotros es fácil aceptar que la división de la gente en superiores y plebeyos es una invención de la imaginación, pero la idea de que todos los humanos son iguales también es un mito. ¿En qué sentido todos los humanos son iguales entre sí? ¿Hay alguna realidad objetiva donde seamos realmente iguales? ¿Podría ser desde el punto de vista biológico? Para comprobarlo, traduzcamos la anterior sentencia de la independencia de Estados Unidos a términos biológicos. En la primera parte, dice que las personas fueron creadas, pero para la biología eso no existe. Esta diría más bien
que hemos evolucionado, y ciertamente no para ser iguales. Una idea que vino en conjunto con la de creación, que a su vez provino del cristianismo, que dice que todas las almas son iguales ante Dios. Sin embargo, la evolución se basa en la diferencia, no en la igualdad. Cada persona desarrolla cualidades diferentes dependiendo de a qué factores ambientales esté expuesto su código genético, que ya era diferente al de los demás desde el inicio. Por lo tanto, creados iguales debería traducirse por evolucionados de manera diferente. En la siguiente parte se menciona a un creador que nos dota de algo, pero para la biología, el proceso evolutivo, que es ciego y sin propósito, es el que crea los individuos mediante los nacimientos. Por eso, dotados por su creador, debería traducirse por nacidos. Después se habla de derechos inalienables, pero en biología no existen los derechos. Solo hay órganos, capacidades y características. Un ave no vuela porque tiene derecho a volar, sino porque tiene alas. Sin embargo, esto puede cambiar, ya que los seres vivos estamos sujetos a mutaciones constantes, así como el avestruz, que ya no puede volar, de modo que derechos inalienables debe traducirse por características mutables. En la última parte de la sentencia se habla de la vida, la libertad y la felicidad. En biología, la vida obviamente está presente, pero la libertad no existe. Eso es algo que hemos inventado. ¿Y qué hay de la felicidad? Hasta ahora, no hay una forma clara de medirla objetivamente, pero de lo que sí se podría hablar es el placer, que es más fácil de definir y medir. Así que esta parte de la vida, la libertad y búsqueda de la felicidad se traduciría en la vida y la búsqueda del placer. De esta manera, la sentencia original de independencia quedaría así, en términos biológicos. Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres han evolucionado de manera diferente, que han nacido con ciertas características mutables, que entre ellas están la vida y la búsqueda del placer. Los que abogan por los derechos humanos y la igualdad pueden indignarse con este razonamiento diciendo: ya sabemos que no somos iguales desde la perspectiva biológica, pero si creemos que lo somos en esencia, podremos crear una sociedad justa, estable y próspera. Es cierto, no hay nada que decir en contra de ello, pero esto es precisamente lo que es un orden imaginado. Creemos en un orden particular, no porque sea objetivamente cierto, sino porque creer en él nos permite cooperar de manera efectiva y forjar una sociedad mejor. Además, debemos tener presente lo que podría haber pensado Hammurabi. Yo sé que los superiores, plebeyos y los esclavos no son clases de personas intrínsecamente distintas, pero si creemos que lo son, esto nos permitirá crear una sociedad estable y próspera. Verdaderos creyentes. De hecho, es difícil aceptar lo anterior. ¿Cómo podemos creer tan fácilmente que los derechos humanos sean un mito, así como el código de Hammurabi? Y si la gente se diera cuenta, ¿no habría peligro de que nuestra sociedad se desplomara? Voltaire
dijo una vez lo siguiente acerca de Dios. Dios no existe, pero no se lo digáis a mi criado, no sea que me asesine durante la noche. Similarmente, así como Homo sapiens no tiene derechos naturales, de la misma manera las arañas, hienas y chimpancés no tienen derechos naturales. Y es cierto, los órdenes imaginados no son tan estables ni igualitarios como los órdenes naturales. Por ejemplo, no hay ninguna posibilidad de que la gravedad deje de funcionar mañana, aunque la gente deje de creer en ella. En cambio, los órdenes que creamos siempre están en peligro de desmoronarse, ya que la gente puede dejar de creer en los mitos que los sostienen. Para que los órdenes imaginados continúen funcionando, se tiene que invertir muchos esfuerzos, que a veces derivan en violencia, para lo cual a veces están los ejércitos y fuerzas policiales, además de las prisiones y tribunales. En la antigua Babilonia, si te quitaban un ojo, hacía falta algo de violencia para hacer cumplir la ley del ojo por ojo. En 1860, cuando una mayoría de ciudadanos norteamericanos decidió que los esclavos africanos también eran humanos, se necesitó una guerra civil para que todos aceptaran. Sin embargo, para mantener un orden imaginado, la violencia no es suficiente. Requiere, asimismo, verdaderos creyentes. El príncipe Talleyrand una vez dijo: se pueden hacer muchas cosas con las bayonetas, pero es bastante incómodo sentarse sobre ellas. Esta frase resume bastantes años de experiencia de gobierno. Un único sacerdote puede hacer el trabajo de 100 soldados de manera mucho más barata y eficiente. Aún así, a veces se utilizará la violencia para defender un orden, justificada para ellos al menos. Si no, ¿por qué habrían de mantener soldados, carceleros, jueces y policías un orden imaginado en el que no creen? De todas las actividades colectivas humanas, la más difícil de organizar es la violencia. Decir que el orden social es mantenido por la fuerza militar, más bien plantea otra pregunta. ¿Qué es lo que mantiene el orden militar? Es imposible solo mediante la coerción. Se tiene que creer en algo, como en Dios, el honor, la patria, la hombría o el dinero. Una pregunta incluso más interesante se refiere a los que se encuentran en la cima de la pirámide social. ¿Por qué querrían ellos hacer cumplir un orden imaginado si ellos mismos no creen en él? Algunos podrían decir que es por la codicia cínica. No obstante, es improbable que un cínico que no cree en nada sea codicioso. Un verdadero cínico sería como Diógenes, el filósofo griego, que cuando Alejandro Magno fue a preguntarle si él podría hacer algo por Diógenes, éste le dijo: si hay algo que puedes hacer por mí, por favor, muévete un poco al lado, me tapas la luz del sol. Esta es la razón por la que los cínicos no construyen imperios y por la que un orden imaginado solo puede mantenerse si hay grandes segmentos de la población, y en particular grandes segmentos de la élite y de las fuerzas de seguridad, que creen realmente en él.
El cristianismo no habría durado 2000 años si la mayoría de obispos no hubiese creído en Cristo. La democracia estadounidense no habría durado 250 años si la mayoría de presidentes y congresistas no hubieran creído en los derechos humanos. El sistema económico moderno no habría durado ni un solo día si la mayoría de los accionistas y banqueros no hubieran creído en el capitalismo. Los muros de la prisión. ¿Cómo se hace para que la gente crea en un orden imaginado como el cristianismo, la democracia o el capitalismo? En primer lugar, no admitiendo nunca que el orden es imaginado. Siempre hay que insistir que el orden de la sociedad es una realidad objetiva, creada por los grandes dioses o por las leyes de la naturaleza. Las personas eran distintas no porque lo dijera Hammurabi, sino porque lo decretaron así, Enlil y Marduk. La gente es igual no porque lo dijera Thomas Jefferson, sino porque Dios los creó así. Los mercados libres son el mejor sistema económico, no porque lo dijera Adam Smith, sino porque son las leyes inmutables de la naturaleza. La educación también mantiene el orden imaginado. Desde que nacemos, se nos recuerda constantemente los principios del orden imaginado, que se incorporan a todas y cada una de las cosas. Están en los cuentos de hadas, los dramas, los cuadros, las canciones, la etiqueta, la propaganda política, la arquitectura y las modas. Las humanidades y las ciencias sociales dedican la mayor parte de sus energías a explicar exactamente de qué manera el orden imaginado está entretejido en el tapiz de la vida. Hay tres factores principales que impiden que la gente se dé cuenta de que el orden que organiza su vida existe únicamente en su imaginación. A. El orden imaginado está incrustado en el mundo material. En la actualidad, la mayoría de los habitantes de Occidente creen en el individualismo, que dice que cada persona tiene un valor único en su interior, que no depende de lo que digan los demás. Si en la escuela se burlan de un niño, el profesor le dice que no haga caso, que solo él mismo conoce su verdadero valor. En la arquitectura moderna, el individualismo se muestra a través de las habitaciones, donde la casa ideal tiene una habitación para cada niño que le provee de privacidad y autonomía. La habitación es decorada como al niño le gusta y hasta a veces los padres están prohibidos de entrar. Si se crece en un espacio así, es inevitable que uno se imagine como individuo, cuyo valor viene de adentro y no del exterior. Caso contrario a lo que sucedía con la nobleza del medioevo europeo. El valor de alguien estaba determinado por su lugar en la jerarquía social y por lo que decían otras personas de ellos. Los nobles enseñaban a sus hijos a proteger su buen nombre a cualquier precio. La arquitectura era también distinta a la moderna. No había cuartos individuales en el castillo para los niños. Dormían más bien en una gran sala con otros jóvenes a la vista de todos. Quien creciera en tales condiciones llegaba naturalmente a la conclusión de que el verdadero valor de un hombre estaba determinado por su lugar en la jerarquía social.
y por lo que otros decían. B. El orden imaginado modela nuestros deseos. Como cada uno vive en un cierto orden imaginado desde que nace, nuestros deseos se originan en él. Es natural, y estos deseos se convierten luego en una gran defensa del orden o realidad en que vivimos. Tomemos dos mitos populares en Occidente: los mitos románticos y los mitos consumistas. La expresión "haz lo que diga tu corazón" proviene de los mitos románticos del siglo XIX y de los mitos consumistas del siglo XX. Coca-Cola alguna vez usó una variante de aquella expresión en un eslogan: haz lo que se sienta bien. Es por eso que incluso nuestros deseos más personales suelen estar programados por el orden imaginado. Un ejemplo más específico sería el querer tomar vacaciones en el extranjero. Es un deseo común en muchas personas. Sin embargo, un grupo de chimpancés no iría a hacer turismo al territorio vecino, ni tampoco la antigua élite en Egipto se hubiese ido de vacaciones a Babilonia o Fenicia. Sus fortunas las usaban mejor en pirámides y momificaciones. Hoy en día se gasta en viajes mucho dinero porque se cree fervientemente en los mitos del consumismo romántico. El romanticismo nos dice que debemos usar todo nuestro potencial humano para tener tantas experiencias diferentes como podamos, sean emociones, relaciones, comida, música, etc. Y claro, una de las mejores formas de hacer todo eso es dejar lo rutinario y familiar para ir a lugares distantes donde podamos experimentar la cultura, los olores, los sabores y las normas de otras gentes. El consumismo, por su parte, nos dice que, para ser felices, hemos de consumir tantos productos y servicios como sea posible. Si sentimos que nos falta algo, un nuevo auto, un nuevo vestido, una terapia relacional o unas clases de yoga, harán nuestras vidas mejor. El romanticismo, que promueve la variedad, encaja bien con el consumismo. Su unión ha dado origen al infinito mercado de experiencias, sobre el que se cimienta la moderna industria del turismo, ya que ésta no vende habitaciones de hotel, vende, sino experiencias. París no es una ciudad, es una experiencia. Su consumo, se supone, amplía nuestros horizontes, satisface nuestro potencial humano y nos hace felices. En la actualidad, una crisis matrimonial podría intentar resolverse con un viaje, pero en el antiguo Egipto jamás se hubiese pensado así. Más bien, el hombre rico podría haber construido la suntuosa tumba que su esposa siempre había querido. Es así que la mayor parte de nuestros deseos se deben a los mitos que predominan en determinada época. C. El orden imaginado es intersubjetivo. Aunque lograse liberarme del dominio del orden imaginado, solo soy una persona. Para poder cambiarlo, necesito convencer a miles o millones de personas para que cooperen conmigo.
Si queremos entender esto, necesitamos comprender la diferencia entre lo objetivo, lo subjetivo y lo intersubjetivo. Un fenómeno objetivo existe con independencia de la conciencia humana y de las creencias humanas. Es el caso de la radioactividad. Marie Curie no creía que el estudio de materiales radioactivos pudiera hacerle daño. Sin embargo, la sobreexposición terminó por matarla. Lo subjetivo es lo que existe en la conciencia y creencias de un único individuo. Por ejemplo, la existencia de un amigo imaginario para un niño. Lo intersubjetivo es algo que existe en el seno de la red de comunicación que conecta la conciencia subjetiva de muchos individuos. Si alguien deja de creer en un mito, no pasa nada, pero si la mayoría deja de creer en él, habrá una mutación en el mito o desaparecerá. Los fenómenos intersubjetivos son diferentes a los objetivos, pero su impacto puede ser enorme en el mundo. Muchos de los impulsores más importantes de la historia son intersubjetivos. La ley, el dinero, los dioses y las naciones. Pillot, el dólar, los derechos humanos y los Estados Unidos existen en la imaginación compartida de millones de personas. Si solo yo dejara de creer en ellas, no tendría mucha importancia. La mejor forma de hacer un cambio en estos mitos sería con una organización compleja, como un partido político, un movimiento ideológico o un culto religioso. Solo que ésta, a su vez, necesitaría de un orden imaginado alternativo para lograr la cooperación y solo entonces buscar un cambio. Si se quisiera desmantelar Pillot, necesitaríamos el sistema legal francés. Si se quisiera desmantelar este sistema legal, necesitaríamos el Estado francés. Y si quisiéramos desmantelar al Estado francés, tendríamos que imaginar algo más poderoso aún. No hay manera de salir del orden imaginado cuando echamos abajo los muros de nuestra prisión y corremos hacia la libertad. En realidad, corremos hacia el patio más espacioso de una prisión mayor.